En esta oportunidad mi grupo y yo vamos a poner sobre el tema de la inflación en el Estado peruano. Como breve introducción, quien les habla es Juan Martínez Laura y como breve introducción hacia lo que es el tema de la inflación, en el presente trabajo vamos a remediar sobre la inflación en el país, asimismo como cómo se suscita en el mundo y poder reconocer algunos temas que nos ayudan a poder influenciar el potencial dentro de todo lo que es la inflación durante hace 5 o 10 años que en el Perú y asimismo la situación actual que se ve en Venezuela. Tomaremos en cuenta los temas como proceso para elaborar las políticas, para analizar las políticas macroeconómicas que se utilizan en nuestro país para suscitar en esa situación de la inflación, cómo el Estado trabaja para que no se vuelva a repetir un suceso igual. Y también es lo que se está viendo en Venezuela, cómo llevar a cabo las medidas para revertir ese proceso de gobierno ante la inflación que se está viendo, como la escasez de los alimentos, el desempleo, etcétera. Eh, Así es, para terminar en el trabajo tomaremos en cuenta como ejemplo la situación económica que nos encontramos que se encontró en nuestros antepasados hace 5 años, a suscitar la inflación, la escasez de alimentos, como la pérdida de la deflación monetaria y para que no se vuelva a revertir esa situación. Ya. Buenos días, profesor. Mi nombre es María Clara y yo les voy a hablar sobre los tipos de inflación. La inflación también se denomina de diferentes maneras según el porcentaje que aumenta. Por ejemplo, tenemos a la deflación, que es el fenómeno inverso a la inflación en el cual se produce la caída de precios durante varios meses. También está la inflación moderada, que se caracteriza por una lenta subida de precios. Asimismo está la inflación galopante, en el cual los niveles de la inflación se producen de 2 a 3 dígitos, es decir, el precio de un bien puede subir, se puede triplicar durante un año. También está la hiperinflación, que se produce cuando los precios crecen en tasas a 1000% durante un año. Estos provocan grandes crisis económicos, ya que el dinero termina valiendo casi nada y el precio de los bienes es excesivo. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Salas y les voy a hablar acerca del capítulo 3, las políticas macroeconómicas. Los efectos del dinero en la actividad económica ha sido un tema controversial entre las diferentes escuelas del pensamiento económico. De allí surge el debate sobre la forma como debe participar la política monetaria en el sistema, al hacer uso de los distintos instrumentos que posee. Este debate comienza con el planteamiento de Hume, el cual se concentró en el carácter del dinero como medio de pago, y mostró que las autoridades monetarias influyen en el bienestar de la sociedad de acuerdo con cómo el dinero reduce los costos de transacción. En ese sentido, pensadores clásicos como Adam Smith mostraron desde un enfoque de la economía real que las dificultades para los intercambios permiten el surgimiento del dinero y en ese contexto el valor de este solo cambia cuando la demanda varía con una oferta de dinero. Sobre la política cambiaria. El manejo de las divisas es uno de los aspectos más complejos de la economía de un país. Conseguir un tipo de cambio adecuado a la realidad y a las circunstancias económicas es una tarea compleja y de gran importancia que tiene efectos en los más diversos aspectos de la vida económica de un país. Entonces, la implementación de instrumentos y medidas aplicadas por un gobierno con el objetivo de regular el tipo de cambio de una moneda se conoce como política cambiaria, la cual busca controlar el tipo de cambio ideal de una divisa, puesto que el tipo de cambio tiene efecto directo sobre diversos aspectos de la economía de un país, y es definitiva en el manejo de la inflación, las exportaciones e importaciones, lo que a la vez redunda en el empleo y el crecimiento económico. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o desempleo. En conclusión, los gobiernos poseen diferentes instrumentos para influir en la economía,
con el fin de lograr un crecimiento sostenible, alto nivel de empleo y estabilidad de precios, entre otras cosas. Esas herramientas son la política monetaria y la política fiscal. De igual forma, cabe resaltar que cada una de estas políticas no benefician a una variable sin afectar a otra. Asimismo, la política fiscal es de gran importancia para el desarrollo económico de cualquier país. Esta debe ser adaptada a las realidades de cada nación. Deberá ser establecido y un marco dentro del cual se organicen las estrategias macroeconómicas y de gasto público para obtener un equilibrio macroeconómico necesario para lograr el crecimiento sostenido y el desarrollo de la nación. Gracias. Muy buenas tardes, profesor. Le habla Catherine Luján. En este momento abarcaré el tema de flujos de migración. Como primer punto tenemos migración, que se determina como el acto que realiza una persona o grupo de trasladarse a otra región o país. Sus causas pueden ser económicas o sociales. Adicionalmente tenemos el punto que es de destino de migración, en el cual hemos tomado cuenta que en el año 2000 los peruanos se dirigieron mayormente a Estados Unidos y Europa, muy a pesar que en ese año se registró una mayor estabilidad aquí en el país. Adicionalmente tenemos causa de emigración, que estas se pueden determinar por estas personas que se encuentran por un poco con una cierta necesidad de cubrir con oportunidades y deseos, los cuales se sienten con cierta desigualdad tal vez generadas en su ciudad de origen. Asimismo, deciden trasladarse para superar o cubrir esas necesidades que los rodean. Adicionalmente y finalmente tenemos efectos de migración, en el cual determinamos efectos positivos y negativos, en el cual los positivos vendrían a ser que estos migrantes que llegan a otros países generan mayor oportunidades de empleo o mayor generan también asimismo empleo, empresas, y se desarrollan dentro del país, adaptándose a esa nueva cultura en el cual no es el de su origen. Adicionalmente también podríamos determinar el lado opuesto, que determinamos que son las desventajas, donde se puede generar cierta saturación dependiendo del país al cual estén llegando, y ciertas competencias o de repente un poco también de pobreza en el caso de que no se genere de manera positiva esta llegada y esta labor de ellos en este otro país. Bueno, en todo caso eso sería todo. Muchas gracias.